Muy buenas horas, sean todos bienvenidos a su canal Filosofía para no iniciados. Hoy día tenemos un tema bastante corto, es acerca de la filosofía como ciencia y concretamente de las disciplinas filosóficas. Empezamos, tenemos la representación de Palas de Atenea, la diosa de la sabiduría, que es la que los griegos consideraban la madre, ¿no?, de las ciencias, de la sabiduría. Y a un costado en esta pequeña moneda que representa a la lechuza, ¿no?, que era el ave representativa también de la sabiduría, porque decía que en medio de la oscuridad de la noche, ¿no?, se levanta y puede ver y observar, ¿no? Y tiene la capacidad de con sus ojos, su cabeza, girarlo en 360 grados y poder observar toda la realidad, ¿no? La frase de Shelley nos va a dar pie para hablar de este tema. Dice, la filosofía es la ciencia de los arquetipos eternos de las cosas. Ciencia de los arquetipos eternos de las cosas, ¿no? ¿Qué significa eso, los arquetipos eternos de las cosas, de los arquetipos que no pasan, ¿no?, de los modelos eternos que no pasan? Esto suena bastante platónico, pero hay que entender que Schelling es un pensador romántico alemán y que está en el idealismo, cerca del idealismo alemán, ¿no? Damos paso. Concepciones de la filosofía, nos vamos a quedar con la de Platón. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y de la sociedad humana por medio de la sabiduría, ¿no? Ascensión de la personalidad significa que a lo máximo que puede aspirar el hombre en sociedad, ¿no?, es a ser sabio, ¿no? Es a ser sabio. Y la filosofía es lo que busca, ¿no?, este afán de alcanzar la sabiduría, ¿no? Hemos visto de Platón el famoso mito del nacimiento de Eros, ¿no? Y el filósofo es el que encarna en sí, ¿no?, este impulso de este dios Eros que tiene lo mejor de sus padres, ¿no? Lo mejor lo mejor de sus padres, que son Penía, la diosa de la indigencia, y su padre que es Poros, el dios de los recursos, ¿no? El filósofo es aquel que no se da de satisfecho, que nunca se cansa de buscar la sabiduría, ¿no? Y siempre está en pos de más, ¿no? Nunca se queda con los brazos cruzados, ¿no? Los grandes temas de Platón, a través de sus obras, de sus diálogos, son el tema de la verdad, el bien y la belleza. Los grados del saber es el tema que vamos a ver a continuación y va a explicar cómo se organizan las diferentes conocimientos, los diferentes saberes. Empezamos con el tema del hombre, ¿no? Pues hemos visto previamente en el tema anterior que el hombre tiene una actitud connatural. ¿Cuál es esta actitud connatural? La de buscar respuestas a las interrogantes que pues se generan en la realidad, ¿no? Estas interrogantes, estas respuestas nos demuestran o hablan de un afán de saber en el hombre. Este afán de saber se puede dividir de dos formas: de un saber que es plenamente teórico, que es el saber por el saber, donde hay unas exigencias intelectuales, es el tipo de conocimiento de los principios y las teorías que el hombre debe capturar, debe comprender simplemente para explicar cómo funciona la realidad. Y hay otro tipo de saber que es el práctico, que es el saber que sirve para la acción, que sirve para el actuar. Y ahí podremos encontrar las exigencias morales. Un ejemplo de este tipo de saber pues sería la ética, ¿no? Porque no aprendemos ética simplemente para tener un conocimiento exacto de las leyes o de la forma como el hombre debe actuar, sino para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de los grados del saber. En el primero, que sería el conocimiento ordinario, es un tipo de conocimiento de la realidad que se puede alcanzar por medio de la inteligencia humana, de modo natural, ¿sí? Sin necesidad de un estudio científico, siempre que la razón se use rectamente, ¿no? El conocimiento ordinario, pues, es el conocimiento más básico. ¿Qué significa más básico? Que está a la base, no es porque sea menos, sino porque está a la base de esta pequeña escalera que vamos a vernos. Para llegar al nivel más elevado, necesitamos pasar por el conocimiento ordinario, ¿ya? Entonces, dicen que es el conocimiento vulgar, no en el sentido despectivo del término, sino porque deriva del vulgo, que es de lo popular, de lo que es de la gente, lo propio de la gente. Para alcanzar este tipo de conocimientos, pues solamente basta con afinar nuestros sentidos, nuestra inteligencia, y el hombre puede descubrir cómo funciona o cómo se mueve la realidad, ¿no? Cuáles son los principios de la realidad, aunque no los puede explicar, simplemente determinar que o tal efecto proviene de tal causa, ¿no?
Es el tipo de conocimiento, por ejemplo, que cuando ves las nubes cargadas, que inmediatamente sabes que va a llover, o que tal vez tras la lluvia, pues con el efecto del sol va a salir el arco iris, ¿no? Ese es el conocimiento que todo el mundo lo posee, ¿no? Del conocimiento ordinario, que podríamos decir que es un conocimiento prácticamente entre una híbris entre lo teórico y lo práctico, se pasa al conocimiento, al grado del saber, perdón, que es el arte y la técnica. El arte y la técnica es un saber casi estrechamente práctico. Facer es la recta ratio facibilum, que es la recta razón de las obras que se han de hacer, lo define Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es la racionalidad de las acciones mediante las cuales se fabrican objetos. Por eso dice el término, los objetos son el arte fact. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos estos cuadritos que nos van a explicar cómo se procede en cada uno de los grados del saber que vienen a continuación. En el arte y la técnica se necesita de un conjunto de experiencias, o sea, el arte o la técnica no es una acción aislada, sino es una serie de acciones que están estrechamente concatenadas o ligadas, ¿no? A través de ese conjunto de experiencias, la persona, el individuo, descubre causas para su mejor aplicación, ¿no? Entonces esas causas te hacen a ti lograr un juicio universal sobre esa acción que estás realizando y con el tiempo lo aplicas a cosas semejantes. Ponemos el ejemplo del albañil. A ver, un albañil para aprender a hacer una pared, pues necesita, en primer lugar, que alguien le enseñe y le enseña el oficio, le enseña el arte o le enseña la técnica, ¿no? Nadie lo sabe, nadie lo nace sabiendo, lo aprende siguiendo al maestro, etcétera, ¿no? Y después realizándolo una, dos o tres o cinco veces, las veces que sean necesarias. Seguro que cuando hizo la primera pared, seguro que le salió muy mal, tal vez no le salió muy perfecto, depende de cuánto tiempo se haya adiestrado como discípulo, ¿no? Pero es muy seguro que tras haber hecho ese mismo procedimiento una, dos, tres, cinco, 10 o 20 veces, pues la última vez que lo hizo, pues fue mucho mejor que la primera vez. Por eso ese conjunto de experiencias que él ha tenido a través de su vida, le hace descubrir unas causas. Y esas causas, pues, establece juicios universales de cómo debería ser la mejor forma de hacer una pared. Y lo puede aplicar en en las siguientes situaciones similares, ¿no? De igual manera podría ser con la panadera o también con la persona que aprende un instrumento musical, ¿no? Esta señorita que está aprendiendo a tocar violín, seguramente la primera vez, pues, no sabía cómo colocar las posiciones de los dedos para sacar los sonidos, esto, y con el tiempo le van enseñando que se tiene que coger el violín de determinada forma, aplicar frotar el bastón de una determinada manera para que el sonido salga más pulido, etcétera, ¿no? Y hasta que logra aprender, ¿no? Mediante el arte, cómo ejecutar el instrumento para poder hacer la música perfecta, ¿no? Del arte y de la técnica pasamos a la ciencia, que deriva del término es ciencia, que significa lo propio de toda ciencia es demostrar conclusiones a partir de unos principios. Demostrar conclusiones, eso es lo que busca o le interesa a la ciencia. Es el conocimiento por sus causas de algo que no es inmediatamente evidente. La ciencia, vamos a ver, el procedimiento es el siguiente. Tiene una lógica de razonamientos. Esta lógica de razonamiento nos ayudan a comprender las causas próximas, ¿no? Se llega a través de esas lógicas de razonamientos a un juicio universal sobre la realidad particular que estudia y sobre eso desarrolla una teoría o una explicación general, es una explicación de cómo funciona la realidad, ¿no? Ahora, el fin de la ciencia es lograr establecer una teoría perfecta, una teoría que sirva para explicar la realidad, bueno, hasta que venga una siguiente teoría que la desplace, ¿no? El ejemplo lo tenemos aquí en la señorita que está pues experimentando en su laboratorio, ¿no? La lógica de razonamiento sabe que al entreverar, no sé, un elemento químico con otro va a producir tal fenómeno, tal efecto, ¿no? Entonces determina, sabe cuáles son las causas próximas, establece un juicio universal y logra establecer, pues, por ejemplo, crear una medicina correcta y que vaya a tener su efecto sobre una bacteria para poder eliminarla.
Entonces todo eso lo tiene que probar, primero a nivel teórico, a nivel de razonamiento y después llevarlo a la práctica, ¿no? Tal vez lo que diferencia a la ciencia con el siguiente grado de saber que es la filosofía es que la ciencia busca explicar la teoría, ¿no? Busca llegar a tener una explicación general de la realidad, tener una teoría para modificar la realidad, ¿no? Ese es el fin de la ciencia, modificar la realidad y ponerla al servicio del hombre. Pues sí, el último grado del saber que tenemos es la filosofía. La filosofía es la búsqueda de un saber profundo acerca de la realidad. Vemos primero el procedimiento, cómo se organiza la filosofía. Dice, busca explicaciones. Explicaciones, dice, es el examen de todos los conocimientos. La filosofía va a estudiar todos los grados de conocimientos previos, que son las ciencias particulares, las artes, las técnicas y el conocimiento espontáneo. Sobre esta explicación de todos estos, va a tratar de eliminar falsos elementos de la cultura ambiental, va a distinguirlos, va a distinguir cada una de las áreas del saber, va a precisarlos y los va a explicar, pero de manera universal. Entonces, qué es lo que desea alcanzar la filosofía? Desea alcanzar conocimientos de las causas últimas para comprender la realidad, simplemente para comprenderla. Una vez visto este tema, los grados del saber, continuaremos después con las disciplinas filosóficas.